o de un libro, básicamente. Nosotros vamos a estar haciendo la introducción a ese libro, que es un libro que normalmente es poco estudiado. De hecho, de este libro se han sacado un montón de conclusiones erróneas, otras que son verdad, otras que van surgiendo a medida de que el tiempo va pasando. Y es el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Apocalipsis es uno de los libros menos estudiados dentro de nuestras iglesias. Tanto así que algunas iglesias, escuchen esto, algunas iglesias ni siquiera estudian el libro de Apocalipsis. Estudian todos los libros y el libro de Apocalipsis lo tienen ahí como si fuera una parte, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, o la Biblia misma habla acerca de la bienaventuranza de quien oye y quien pone en práctica las palabras de este libro. O sea, hay una bienaventuranza. Y yo quisiera hacerle una pregunta, que no quisiera que me contesten todavía, solamente usted la piensa ahí. ¿Por qué usted cree que hoy en día se hace tan difícil leer el libro de Apocalipsis? Piense por un momento. ¿Por qué la mayoría de las personas no dedican tiempo a leer este libro? ¿Por qué la mayoría de las personas leen los Salmos, leen los Evangelios, y todos esos libros son importantes? Leen el Antiguo Testamento, leen el Nuevo Testamento completo, y cuando llegan a Apocalipsis, ponen ¿cómo es? Ponen reversa y vuelven nuevamente al principio, ¿verdad? Eso tiene una razón histórica, y es que Apocalipsis tiene retos de interpretación, ¿verdad? Tomando en cuenta que Apocalipsis no es un libro como los otros libros. Nosotros tenemos otros libros que son proféticos en la Biblia, pero no tienen tanto elemento escatológico. Y cuando yo hablo de escatología, hablo de los últimos tiempos, de los eventos finales. Y el libro de Apocalipsis tiene que ver básicamente con esos eventos finales. Antes de entrar en lectura, yo quisiera decir que nosotros tenemos dos fechas tentativas entre los cuales se piensa que Juan escribió el libro de Apocalipsis. Tenemos en el 64 después de Cristo, y la otra fecha que se propone es el 95 después de Cristo. Estas son como las dos fechas que se han determinado que pudiera ser el momento en que Juan, quien estaba en la isla de Patmos, desterrado por el Imperio Romano por causa de la predicación del Evangelio, entonces a partir de ese momento él recibió la revelación de Jesucristo y empezó a escribir el libro de Apocalipsis. La mayoría de los comentaristas y de los estudiosos eruditos bíblicos coinciden en que fue en el período en que gobernaba, a finales del reinado del gobierno del emperador Nerón y a principio del emperador Domiciano. Esos dos emperadores, entre esas dos fechas, entonces la mayoría se ponen de acuerdo en que fue en el año 95 después de Cristo. Algunos creen que es en el 64, pero la mayoría de los teólogos se ponen de acuerdo que fue en el año 95 después de Cristo. Juan estaba en la isla de Patmos. La isla de Patmos, como le dije anteriormente, era un lugar de exilio, era como una cárcel. Ustedes han escuchado una cárcel muy famosa, que han hecho esta película de eso en Estados Unidos, la cárcel bueno, ahora no recuerdo, pero una cárcel que está en una especie como de isla, y ahí es una cárcel de máxima seguridad. Entonces ahí llevan las personas que ya usted sabe, que están a cadena perpetua. Entonces lo llevan allí, y esa es una cárcel ahí para que se mueran ahí. Más o menos la isla de Patmos era algo parecido, era una cárcel que estaba allí, y mandaban los exiliados, mandaban las personas que se habían levantado en contra del Imperio Romano a que murieran en aquel lugar. La historia dice que el apóstol Juan, antes de llegar allí, había sido torturado, y dice la tradición histórica de la Biblia que fue metido en un recipiente de aceite y lo hirvieron vivo. Y allí, cuando él estaba allí moribundo, ya muriendo, se lo tomaron y lo llevaron a aquella isla.
En esa isla, el apóstol Juan recibe la revelación profética más extraordinaria que cualquier hombre haya podido recibir, que es la revelación del Apocalipsis. De hecho, lleva como nombre Apocalipsis, del griego apocalypsus, que significa revelación o quitar el velo. O sea, Apocalipsis significa revelación o quitar el velo. Tiene como la idea de que cuando tú tienes un telón en esas obras teatrales, que tú ruedas el telón. Eso es lo que más o menos significa. Apocalipsis significa rodar el telón, mover el telón y ver lo que está detrás del telón. Apocalipsis contiene los eventos futuros, ¿verdad? Y no solamente futuros, sino los eventos escatológicos. Hay una diferencia entre profecía y escatología. Aunque aparenta ser lo mismo, ¿verdad? Aparenta ser lo mismo. O sea, todo lo que es escatología es profecía. Pero no todo lo que es profecía es escatología. Eso se entiende. Parece como un juego de palabras, pero lo voy a explicar. Por ejemplo, la escatología tiene que ver con los eventos, el desenlace final. La profecía no necesariamente tiene que ver con el desenlace final del mundo. Por ejemplo, Daniel dio muchísimas profecías que se cumplieron. Y nosotros tenemos otros libros, como Ezequiel, Jeremías, que se dieron muchísimas profecías que se cumplieron ya. Eso no es escatológico. Aunque el libro de Daniel tiene mucho de escatología, porque tiene muchas profecías que tienen que ver con los eventos del desenlace final de la historia. Si hay alguien que no puede estar perdido en el tiempo, es la iglesia. O sea, la gente en el mundo puede estar perdido, desesperado, pero la iglesia no tiene razón alguna para estar perdido y desesperado. Porque nosotros tenemos el libro que contiene todas las cosas que van a suceder. Y el libro de Apocalipsis está dividido en tres partes. En tres partes. Yo le diera una pizza, una pizza en nombre de la sociedad de jóvenes, si alguien me dice en las tres partes que está dividido el libro de Apocalipsis. Alguien puede decirme, y está ahí, hay un texto que lo relata. Si ustedes leyeron los textos que yo les mandé, me lo van a poder decir. Una pizza ya donde estamos haciendo ahí valga la promoción para la venta. Vamos a ver. Levanta la mano y te pasamos el micrófono. Por favor. Vamos a ver. En mi pensar yo creo que es simbólico, de metáfora y... Esa es la forma, el lenguaje de escritura, ¿verdad? Que lo vamos a estar mirando, y lo mencionaste muy bien, porque eso lo vamos a estar mirando. Pero yo me refiero, ese lenguaje de escritura, cómo está dividido. Eso lo vamos a ver en el transcurso del libro. En el transcurso del libro vamos a estar mirando eso, cómo está escrito. Introducción y carta a las iglesias. ¿Cómo? En introducción y carta a las iglesias, que es lo primero que trata el libro. Ajá. Luego los 7 sellos, la trompeta y el cordero. Ok, empezaste bien, pero lo vamos a ver más adelante. Ok. No, más adelante lo vamos a ver porque está ahí. Yo quiero que vayamos. Usted levanta la mano y le damos la oportunidad y Manuel, para que le ayuden a Manuel ahí. Ok. Entonces, mientras tanto, mientras tanto podemos ir a Apocalipsis 1, del 1 al 3. Sí, puede pasar el micrófono, si tú quieres decir algo. La revelación de Jesucristo, Ajá, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está
cerca. Ok, muy bien. Entonces aquí tenemos el inicio del libro de Apocalipsis. Dice que es, número 1, la revelación de Jesucristo. Y cuando aquí dice la revelación de Jesucristo es porque Cristo es el autor de esta revelación y también es el objeto de esa revelación. O sea, el libro de Apocalipsis es el libro, diríamos, es el único libro en la Biblia, para decir algo, que es Cristo mismo quien está diciéndole de manera literal a Juan lo que tiene que escribir. Entonces Juan está escribiendo de Jesucristo también. Cristo es el autor y es el objeto del cual se está escribiendo el libro. ¿Eso se entiende? O sea, el tema principal de Apocalipsis no es la iglesia, aunque la iglesia está incluida ahí, aunque tenemos juicios, aunque tenemos gran tribulación y aunque tenemos todos esos eventos y ese cuadro simbólico que vamos a ver en Apocalipsis, todo eso lo tenemos, pero todo eso gira en torno a una persona. Y es a la persona de Jesucristo. Aquí nosotros vemos que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Para qué? Para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y aquí vemos una palabra que yo quiero resaltar. Pronto y cerca, porque el tiempo está cerca. Y en el versículo 1 dice, deben suceder pronto. Ese pronto, en el idioma, por ejemplo, en el español, pronto es como decir ahorita, entre nosotros. Pero ese pronto que se está utilizando ahí es con el sentido de referirse a algo que es repentino, o sea, que no es algo esperado, que tú lo estés esperando. Por eso la venida del Señor y todos esos eventos que van a suceder van a ser de manera repentina, no van a suceder de manera quizá esperado. De hecho, eso no debía cogernos nosotros como ladrón en la noche, pero para las personas no cristianas lo va a tomar como ladrón en la noche. Todo lo que nosotros estamos mirando hoy en el mundo que estamos viviendo es el contexto, el escenario, ¿verdad? Bien. Todo lo que estamos mirando hoy es el contexto, el escenario de apostasía, el escenario del misterio de la iniquidad. ¿Para qué? Para dos acontecimientos mundiales que van a suceder. Número 1, la aparición, el rapto de la iglesia. Y número 2, el aparición o la aparición del anticristo. Claro, eso va a llevar consigo una serie de eventos que tienen que suceder próximo a esas dos grandes manifestaciones, dentro de las cuales la que nosotros estamos esperando no es la manifestación del anticristo. Hay personas que están esperando más la manifestación del anticristo que a Jesucristo, aunque suene un poco, ¿verdad?, extraño. El versículo 3 dice, bienaventurado el que lee. Aquí tenemos una bienaventuranza para todo el que está hoy leyendo este libro. El que lee, número 1, y que oye, y los que oyen. No solamente el que lee, sino también lo que oyen. O sea, que el que está oyendo ahora mismo, que está conectado ahí, está siendo bienaventurado. La palabra de esta profecía y guardan las cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, ahí tenemos dos palabritas clave, tenemos la número 1, leer. Número 2, escuchar o oír. Y número 3, guardar. A eso estamos llamados nosotros a hacer con el libro de Apocalipsis. Seguimos diciendo, ¿verdad? Es la revelación de Jesucristo. Y dijimos anteriormente que fue escrito más o menos entre la fecha 64 y 95 después de Cristo. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 19 al 20, pueden levantar la mano, sí, cualquier intervención. Apocalipsis 1, versículo 19 al 20, vamos a leer ahí, esa cita yo la voy a leer, la pueden buscar. Dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Ahí tenemos las 3 secciones del libro de Apocalipsis. Ahora mismo, buscando el micrófono. Tenemos las cosas que él había visto, las cosas que son o eran en ese momento y las cosas que iban a suceder. Desde ese punto de vista es que vamos a estar mirando el libro.
las cosas que habían pasado hasta ese momento, las cosas que estaban pasando en ese momento y las cosas que tenían que pasar de manera futura. Yo quiero dar respuesta a lo que te había preguntado ahorita, que está dividido en el pasado, presente y futuro. Perfecto. Basado en ese pasaje bíblico, las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder, pero ya tú me llevaste la pizza. Exactamente. Entonces ya yo me llevé la pizza. Entonces ahí vemos que el libro está dividido en 3 secciones. Hasta ese momento Juan está mirando una revelación, le están mostrando, Jesucristo le está mostrando, ¿verdad? Y ahí tenemos el capítulo 1, él está viendo, ¿verdad? Se está iniciando la redacción del libro. A partir del capítulo 2 nosotros vemos las cosas que son, y es ahí donde entramos a nuestra segunda sección, que es donde quizás vamos a durar un poquito más de tiempo, y vamos quizás a introducir la tercera sección, ¿verdad? Número 1, es bueno saber esto antes de entrar a estos 3 puntos, que hay 4 sistemas de interpretación del libro de Apocalipsis. 4 sistemas de interpretación del libro de Apocalipsis. Cuando hablamos de sistema, estamos hablando de escuela teológica, ¿verdad? Personas que se han dedicado a crear un sistema de interpretación que dicen, bueno, para mí Apocalipsis significa, el contexto de Apocalipsis está basado en este sistema teológico. Entonces hay 4 sistemas teológicos que nosotros debemos saberlo. Quizá usted no debe manejarlo de memoria, pero debemos saberlo, debemos estar claros. Le voy a decir algo, mis hermanos. Una de las razones por las que las personas a veces dentro de la iglesia están perdidas en el tiempo, asustados y dejándose llevar de todo viento de información y doctrina y de todo tipo de mensajes que sacan por ahí, por WhatsApp y por Facebook, y le creen más a las redes sociales que a la misma palabra de Dios, precisamente porque no leen el libro de Apocalipsis. Yo quiero motivarnos, vamos a motivarnos a estudiar. Nosotros estamos viviendo tiempo profético, estamos viviendo tiempo donde hoy más que nunca la escritura apocalíptica o el libro de Apocalipsis está más contextualizado que nunca antes en la historia. Había muchas cosas que la gente en aquel tiempo no entendían, que hoy nosotros las entendemos. Por ejemplo, para poner un ejemplo, un anuncio. En el capítulo 11 de Apocalipsis habla de 2 personajes llamados los 2 testigos. No tienen nombre, la Biblia no menciona nombre, pero se hacen llamar, tienen un título como los 2 testigos. Son 2 personajes que uno de los 2 personajes que yo más miro en la Biblia. No sé el nombre, pero si hay que buscar voluntario, yo me ofrezco a ser voluntario de uno de esos 2 testigos. Y esos 2 personajes, dice que morirán, y ellos serán dejados en la plaza, y serán vistos en todo el mundo. Por 3 días estarán allí en la gran plaza, ¿verdad? Al aire libre, muertos allí. Y todas las personas en el mundo le verán. Hace unos 30 años atrás, eso era un tema de debate. ¿Cómo es posible que la gente lo va a ver en 3 días en el mundo entero? Una persona que está ubicada en un solo lugar. Y hoy nosotros, la ciencia nos ha enseñado que eso es tan fácil, porque aquí tú estás aquí fácilmente, te están viendo en el mundo entero. Entonces, Apocalipsis, en la medida en que el tiempo va pasando, los mismos tiempos nos van enseñando a nosotros, nos van dando claridad, ¿verdad? Nos van dando claridad. Y nosotros debemos amar la escritura apocalíptica, porque de esa manera estamos amando el regreso del Señor. Estamos amando el futuro que se aproxima para la iglesia. Entonces, la primera escuela de interpretación que tiene el libro, o el primer sistema teológico, es la preterista. Preterista. Y preterismo significa que ya los eventos se cumplieron. O sea que ya Apocalipsis tuvo un cumplimiento histórico, que nosotros tenemos un libro de Apocalipsis y todos esos eventos simbólicos que están ahí ya tuvieron un cumplimiento, se cumplieron y ya eso no va a suceder. De que evento, de que futuro, de que profético, eso es falso. Ya eso se cumplió, tuvo un cumplimiento histórico. Número 2, tenemos la escuela historicista o histórica. Es una visión general de la historia de la iglesia.
sea, la escuela historicista o ese sistema lo que sostiene que el libro de Apocalipsis lo que habla es acerca de la historia de la iglesia primitiva. Y que ya eso también pasó. Tenemos otra escuela que es la escuela idealista o poética o alegórica, que era lo que tú mencionabas ahorita, ¿verdad? Alegórica, ¿verdad? Que dice que la interpretación de Apocalipsis solo es símbolo, que todo eso es simbólico. Dice que Cristo viene y dice que van a salir caballos y que van a haber juicio, todo eso son eventos simbólicos. Que eso no es cierto, que no es verdad que esta tierra va a arder con fuego. Que no es verdad que las islas se van a mover de un lugar para otro. Posiblemente la isla de República Dominicana fácilmente puede terminar en el continente africano. Eso es lo que dice dentro del contexto, ¿verdad? Entonces ellos, lo que dice esta escuela es que eso no es posible, que eso es simbólico solamente y no tiene nada que literal. Y está la cuarta escuela, que es la escuela futurista, que es la que entiende que Apocalipsis tiene un relato profético desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Ahora, yo le pregunto a los que están aquí, ¿verdad? A los que están aquí, yo le pregunto, y los que están también ahí, ¿con cuáles de esas 4 escuelas que yo mencioné usted se identifica? ¿Con cuál? Y ahí permitimos un espacio de opiniones. Número 1, preterista, historicista, idealista o futurista. ¿Con cuáles de esas 4 escuelas usted cree que Apocalipsis, que usted se relaciona? Va a decir, bueno, para mí Apocalipsis es un libro histórico. O alguien puede decir, bueno, para mí Apocalipsis lo que es un libro poético simbólico. O para mí Apocalipsis es un libro histórico que tiene que ver con la historia de la iglesia, que ya empezó y seguimos todavía, ya estamos viviendo Apocalipsis. O para mí, Apocalipsis ya todo eso pasó. O para mí, todavía no ha pasado. Vamos a ver, ¿con cuál usted se identifica? Vamos a ver. Para mí todavía no ha pasado. Ok, entonces eso es el sistema de pensamiento teológico futurista. Tú eres un futurista. Seguimos allá. En base a lo que tú dijiste ahorita, que dijiste que Apocalipsis es un libro profético y escatológico, yo creo que es futurista porque todavía tiene acontecimientos que no han pasado. Ok, futurista, perfecto. ¿Quién más? Creo que me levantó la mano. Futurista. ¿Alguien más que diga que no es futurista? Que diga, no, yo soy de este lado. ¿Alguien más? ¿O no se entendió? ¿Ya? ¿O se entendió todo? Se entendió perfecto, muy bien. Es la historicista. Historicista. ¿Por qué? Hay cosas que han pasado, que están pasando y que van a pasar. Ok, muy bien. Hay cosas que han pasado, están pasando y que van a pasar, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más tiene otra opinión diferente? Ok. Entonces miren lo que les recuerdo que dentro de estos 4 sistemas de pensamiento teológico hay un montón de teólogos que se identifican con las 4, ¿verdad? Cada uno con una de ellas. Yo personalmente, a mi entender, yo soy más futurista. Y le voy a explicar por qué. Yo soy futurista con un poco de historicista, ¿verdad? Con un poco de idealista o alegórica, ¿verdad? Un poco de preterista. O sea, para mí, la que más tiene es la futurista y adornado con las otras 3. Y les voy a explicar por qué. Porque de Apocalipsis han pasado cosas. Han pasado, ¿verdad? Han pasado cosas. Entonces, eso podemos introducirlo ¿dónde? En la historicita, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis tiene cosas que son simbólicas. Bueno, pues entonces podemos ponerlo ahí también en lo alegórico, ¿verdad? Entonces, podemos decir
que han pasado cosas y Apocalipsis también tiene muchas cosas que son simbólicas, pero como que la fortaleza, la mayoría de las cosas todavía no han pasado. Todavía no han pasado. Entonces, para mí, ambas como que se relacionan, pero como que la más fuerte es la futurista. ¿Verdad? Entonces, ahora vamos a ver las cosas que estaban pasando en ese momento. El libro de Apocalipsis es un mensaje directamente, primariamente, ¿a quién? A las iglesias que estaban en el Asia Menor. 7 iglesias existían en el Asia Menor, lo que hoy actualmente es Turquía. O sea, lo que ahora es Turquía, antes era el Asia Menor, allí habían 7 iglesias. Y la primera iglesia que se estableció allí, ¿alguien sabe quién fue? Usted lo va a saber esta noche. Mire, la primera iglesia que se estableció allí, la estableció el apóstol Pablo, y fue la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso luego parió la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de la Odisea y de Filadelfia. ¿Verdad? De allí salieron otras 6 iglesias. Y Apocalipsis se le está dando, Juan está escribiendo un mensaje directo desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3, que son las cosas que estaban pasando en ese momento. Desde el capítulo 2 al capítulo 3, Juan está escribiendo un mensaje a las 7 iglesias. Y cada una de estas iglesias tiene una característica diferente. Entonces eso nosotros lo vamos a ver. La primera iglesia se encuentra en el... No vamos a leer, solo vamos a leer la parte que se le está resaltando, por cuestión de tiempo. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Y Apocalipsis capítulo 1... capítulo 2, versículo 1 al 8. Versículo 8, solamente lee el 8, por favor. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Discúlpame, el 1, desde el 1 al 8. Gloria a Dios. Gracias. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ajá. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ok, detente ahí. Ahí nosotros tenemos el reproche que le hace Jesús a esa iglesia. Dice que era una iglesia que era fuerte doctrinalmente. O sea, esta era una iglesia que conocía la Biblia. Era una iglesia que sabía cuál era su doctrina. Era una iglesia que sabía identificar los lobos vestidos de oveja. Pero tenía algo, y era que había dejado su primer amor. O sea, a pesar de que era una iglesia bíblicamente fuerte, no tenía vida. Había dejado su primer amor, no buscaba a Dios como antes. Para Dios ella no era tan interesante como lo era en el principio. A cualquiera de nosotros nos puede pasar eso. De hecho, nosotros podemos llegar a un punto de ser expertos en el manejo de la palabra de Dios y estar totalmente seco de Dios en nuestras vidas. Entonces, esta iglesia manejaba la Biblia al dedillo. El fuerte de ella era el punto doctrinal. Manejaba la doctrina, manejaba la liturgia. Era una iglesia litúrgicamente preparada, teológicamente preparada, pero tenía un problema, y era que había dejado su primer amor. ¿Podemos nosotros decir que hoy esa característica se adapta a nuestras iglesias de hoy en día? Entonces, ahí tenemos un primer mensaje a una primera iglesia, la iglesia de Éfeso, iglesia fuerte doctrinalmente, pero había perdido su primer amor. Y yo te hago una pregunta en esta noche. Yo te hago una pregunta en esta noche. ¿Cómo está tu primer amor? ¿Cómo está esa relación con Dios? ¿Cómo está esa intimidad con Dios? ¿Cómo está? Eso no es para que me lo conteste, ¿verdad? Sino es sencillamente para que pensemos. La iglesia número 2, que es
Esmirna, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 10, ahí mismo, el 10, solamente el 10. Nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ok, esta es una iglesia que no se le hace como un reproche así, como se le está haciendo a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Sino que es una iglesia que va a sufrir persecución. Miren, el sufrimiento, es muy difícil que una iglesia que se forje bajo persecución no sea una iglesia fiel. Por lo general, cuando una iglesia se forja bajo persecución, donde las cosas no son tan cómodas, esa iglesia es fiel, porque ahí o hay que ser cristiano o hay que ser impío. O sea, no se puede ser término medio. Allá en el Medio Oriente, esas iglesias que están allá en el Medio Oriente, que son cristianas, mire, o son o no son. Ahí no hay de que cristiano frío, de que término medio, de que está adentro, está afuera. No, eso no se ve ahí. ¿Por qué? Porque usted o es o no es. Porque ser cristiano implica la muerte. Por eso los cristianos del primer siglo eran tan fieles a Dios. Porque ser cristiano implicaba la muerte. Hoy, para nosotros, ser cristiano implica vivir una vida chabacanadamente. Fly, fácil, tranquilo, sin presión. ¿Por qué? Porque no hay persecución. Por eso, hermano, hay muchas iglesias que están bajo persecución. Por eso la iglesia primitiva hubo que bajarle una persecución. Cuando le bajó la persecución, entonces la iglesia salió a predicar el evangelio por todos los sitios. Hay muchas iglesias que hoy están en persecución en todo el mundo, ¿verdad? En muchos de esos países donde la predicación del evangelio no se permite, mire, que agarra, los otros días yo escuché una noticia que entraron a una iglesia y mataron 40 miembros y mataron al pastor también. Y ellos tuvieron que decir que eran cristianos. ¿Usted cree que una persona que no tenga fundamento claro y no tenga una convicción de Dios podrá ser fiel en ese escenario? ¿Usted cree que nosotros podemos ser fieles en un escenario como el que viene, que el escenario se está preparando para una gran persecución para la iglesia? Nosotros estamos cómodos ahora, pero ¿usted cree que no vamos a quedar así comoditos? Mire, el mundo está preparando una persecución de proporciones mayores para la iglesia. La iglesia será perseguida en el mundo. De hecho, la iglesia está siendo perseguida en el mundo. Ya nosotros estamos en una guerra ideológica intelectual, ¿verdad? Donde la gente dice que nosotros somos homofóbicos cada vez que hablamos en contra de muchos temas que se mencionan, como por ejemplo el aborto, la homosexualidad y todos esos temas que nosotros estamos en contra de ellos. ¿Usted sabe qué dice la gente? Que nosotros somos homofóbicos, que tenemos un mensaje de odio y la gente no va a coger odio. Poco a poco la gente no va a coger odio. Entonces, ¿qué sucede? Que el fuego, Joel, el fuego prueba el oro. Y si realmente eres oro, en el fuego tú vas a brillar, pero si eres una piedra de barro, te va a derretir. Entonces, esa es una característica. Recuerden que estas 7 características de estas 7 iglesias, aunque primariamente el libro fue dirigido hacia ella, nosotros estamos mirando este mismo escenario. Quizá una iglesia no tenga todas estas características, pero es muy probable que nosotros tengamos 2 o 3 de ellas. O que quizá en otro sitio tengan 3 o 4. El caso es que todas las iglesias, de alguna manera, este mensaje le cae como anillo al dedo. Esa es la iglesia de Esmirna. No se le hace un reproche así como Éfeso, pero es una iglesia que está en persecución. Y la persecución implica fidelidad. La número 3, Pérgamo. Eso está, capítulo 2, versículo 14 al 26. Sí, ajá. Amén, gloria a Dios. Sí. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balá a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto
y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces aquí tenemos, número 3, la iglesia mundana. La iglesia que nada es nada, ¿verdad? Una iglesia mundana que el mundo y ella no se distinguen. ¿Por qué? Porque son lo mismo. O sea, no hay diferencia entre la iglesia de Pérgamos y la iglesia del mundo o el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está dentro de la iglesia. ¿Podemos nosotros llegar a un punto así donde el mundo esté dentro de la iglesia? Donde el mundo dice que estos tipos eran líderes, porque dice que tenían la doctrina de Balaán, ¿verdad? Es una iglesia altamente mundana. La gente que estaba dirigiendo ahí, los líderes, los que estaban implementando ministerio, eran gente altamente mundano. Y Dios aborrecía esa doctrina. Y cuando hablamos de doctrina era porque no era algo ocasional. Dije, bueno, sucedió momentáneamente. No, estamos hablando de algo que era constante, se daba constantemente, que era una práctica diaria dentro de esa iglesia. Entonces, vuelvo y hago esa pregunta. ¿Ustedes creen que eso se puede estar dando en estos tiempos? En el mundo, pensemos de manera general. Podemos decir nosotros, esa característica pudiera también en algún momento estar dentro de una iglesia del Señor. ¿Sí o no? Sí, se pudiera estar dando. ¿Cómo es? Que no sabríamos si llamarle iglesia del Señor, porque con esa característica. Sí, son una característica fuerte. Sin embargo, una iglesia puede ser del Señor y tener esa característica. Y le voy a explicar por qué. Porque dentro... Es una iglesia del Señor. Sin embargo, dentro de esa iglesia lo que predominaba, ¿verdad?, era la mundanalidad. Pero de seguro que ahí había un remanente. Gente que se guardaba para Dios. Igual que en un montón de iglesias que hay hoy en día. Que usted mira la iglesia de Dios y dice, no, pero ahí no puede haber nadie que sea cristiano. Bueno, pero ahí hay un remanente. Puede haber un remanente de gente que ama a Dios en ese lugar. Entonces, Tiatira, la cuarta iglesia, dice que el versículo 20, Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ok, aquí tenemos una característica muy parecida a Pérgamo, ¿verdad? Aquí tenemos adulterio dentro de la iglesia, ¿verdad? Y ese adulterio era ñoñado. Parece ser que había una mujer que se llamaba Jezabel, que estaba dentro de la iglesia. Ella practicaba el adulterio, el liderazgo lo sabía y le pasaban la mano y le decían, no, tranquila, tranquila, que no hay ningún problema. O sea, se sabía lo que estaba pasando, pero todo el mundo lo tenía como tapado. Y no solamente ella lo practicaba, sino que seducía a los hombres de Dios y lo hacía caer en ese pecado de adulterio, de fornicación. Hermano, ese pecado todos los pecados son dañinos, pero si hay un pecado que hace daño a la iglesia, es el pecado sexual. Porque el pecado sexual, aparte de que es un pecado normalmente público, o sea, tiene un estallido moral. Y al tener un estallido moral, la gente, Dios te perdona. Tú te arrepentiste, cometiste un pecado, Dios te perdonó. Pues Dios no perdona. Pero el problema es la gente que está allá afuera. La gente que está allá afuera dice, ese no es cristiano. Si ese es cristiano, pues entonces yo soy pastor. O la gente dice, yo soy el papa. O yo soy el obispo. Si ese es cristiano, yo soy el obispo, ¿verdad? ¿Por qué? Y no es que Dios no lo perdona, porque Dios perdona a esa persona. Si usted cayó en pecado, usted se arrepiente, dice la Biblia que tenemos abogados, Dios no perdona. El problema es el ser humano que a veces no perdona. Y ese mal ejemplo se queda afuera. Eso era lo que estaba haciendo esta tipa que estaba en la iglesia
es como dicen los expertos en demoniología. La tipa tenía una culebra regada en la iglesia. Era una culebra amarrando los hombres. Amarrando los hombres y que se veía, varón, mira, tú estás orando mucho. El hombre ahí para atrás, pero llegaba un momento que lo amarraba ¡pap! Y caía en el gancho. Era una experta engañando ahí dentro y estaba destruyendo la iglesia y nadie hacía nada. Como que nada estaba pasando. Se dice, y ahí está la palabra, ¿verdad? Que se toleraba el pecado. ¿Ya? Ahí tenemos esa, pero sin embargo, Dios le manda un mensaje al ángel de la iglesia, de esa iglesia. Y ese ángel era el pastor de esa iglesia, ¿verdad? Y ese pastor, que posiblemente era un pastor fiel. Y habían hermanitos que eran fieles ahí, pero habían... Entonces, si lo puede leer, por favor. Que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en estas cosas, pero tengo una queja contra ti. Ahí está. Ve, una iglesia, ¿verdad? Que iba ahí, pero había algo que se le estaba comiendo por dentro. Vamos a ver la iglesia de Sardis. Perdón, de Sardis, estábamos en Tiatira. Sardis. Eso está, capítulo 3, pasamos al capítulo 3 ya, versículo 1 al 6, capítulo 3, versículo 1 al 6. Estamos en las cosas que son, recuerden, las cosas que han pasado, ahora estamos en las cosas que son, ubicándonos en el año 95 después de Cristo. Juan está escribiendo y está escribiendo a esta iglesia. Entonces estamos ubicados en las cosas que son. Vamos a ver. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok. Ahí nosotros podemos ver una iglesia que tenía nombre de que estaba viva, pero estaba muerta. Eso es un equivalente de un sepulcro blanqueado. Ese es el tipo de cristiano que hace todo lo que hay que hacer, lo hace, pero no lo hace porque tiene la convicción con Dios, sino porque él quiere cumplir con el líder. Bueno, yo estoy aquí, bueno, porque tengo ese compromiso, yo voy a cumplir, pero está muerto. Está muerto, está seco. No tiene tiempo de intimidad sola con Dios. No lee la Biblia, solamente lee la Biblia cuando va a predicar. Solamente ora cuando va a predicar. Solamente coge la Biblia cuando viene a la iglesia. Solamente se pone de rodillas cuando viene a la iglesia, pero en su casa él no tiene tiempo, no tiene una vida personal con Dios. ¿Habrá alguien aquí así que sea? Yo espero que no. Entonces, esa persona está muerto espiritualmente. Está muerto espiritualmente porque aunque tiene una práctica litúrgica, no tiene una convicción de vida con Dios. Señores, y eso es extraordinario, cuando una persona pierde el gozo de su salvación, cuando pierde la esencia, la vida de Dios en él, eso es fatal, porque no hay cosa más desagradable y más amargo que vivir un cristianismo despegado del tronco que es Dios. Apartado de él, dijo Jesús, nada podemos hacer. O sea, nosotros no podemos disfrutar la vida cristiana, por eso es que muchos cristianos viven su vida amargados. Amargado, ¿usted sabe por qué?
por la sencilla razón de que tienen nombre de que viven y están muertos. Ese es el equivalente de decir, Juan Felipe, tú tienes nombre de que eres cristiano, pero no eres nada. O sea, tú necesitas volverte nuevamente. El libro de Lamentaciones 5:21, por ahí dice, vuélvenos a ti, oh Dios, y nos volveremos. Renueva nuestros días como en el principio. Aquí nosotros vemos una iglesia que aparentemente estaba viva, pero cuando tú destapas el coso, el féretro, te das cuenta que está llena de gusanos. Es como un sepulcro blanqueado. La iglesia de Filadelfia, 3:8. Obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aleluya. Esa es la iglesia que todos nosotros quisiéramos ser. Esa es la iglesia que yo quiero ser. Esa es la iglesia que yo quiero ser. Esa, la iglesia de Filadelfia. La iglesia fiel. Ahora, ¿qué implica eso, ser fiel? Lo primero es ser fiel a Dios. Y eso implica luego ser fiel al entorno. Pero primero ser fiel a Dios. Entonces, esta iglesia se les reconoce. Lee nuevamente el versículo, por favor. Escuchen nuevamente. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahí tenemos una iglesia. Y miren qué característica tan extraordinaria. Has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra, ¿verdad? Y guardar su palabra. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. O sea, era una iglesia fiel que vivía en santidad. Y al contrario, en el versículo 11 le dice, retén lo que tiene para que ninguno, ¿verdad? Retén lo que tiene. O sea, ella tenía lo necesario, lo que necesitaba, lo que Dios le había dado, lo que Dios le había entregado, ¿verdad? Entonces tenía que guardar, retener eso. Finalmente, tenemos la iglesia de la Odisea en el versículo 15 y 17. Entonces, luego de ahí vamos a permitir un espacio breve de aporte y preguntas, si hay preguntas. 3:15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Óyeme, óyeme, eso fue un mensaje, mira, wow. Todos ustedes han vomitado, ¿verdad? Todos nosotros hemos vomitado en un momento dado. Mire, hermano, eso es repugnante. Cuando tú tienes ese deseo de vómito, eso es incómodo. Ese mismo deseo, es el deseo que Dios va a hacer. Dice, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré, ¿por qué? Por cuanto ni eres frío, ni eres caliente. Ni eres impío, ni eres cristiano. Tú tienes un pie que dice que eres cristiano, pero eres impío. Dice que eres cristiano, pero eres un impío. Entonces, aquí, esta iglesia era una iglesia que tenía dualidad. Era camaleónica. Cambiaba de color, cambiaba de forma, cambiaba de identidad, ¿verdad? Era cristiana con los cristianos y era impío con los impíos. Estas 7 iglesias son una radiografía de la iglesia de hoy. Es un mensaje para la iglesia de hoy. O sea, esas fueron las cosas que estaban pasando, todo eso estaba pasando en las iglesias que estaban ubicadas en el Asia Menor. Y yo pienso que en medio de este estudio, nosotros debemos de ir pensando, ¿con cuáles de estas yo pudiera, cuáles características caerían conmigo?
Entonces, esta es una radiografía de la iglesia en el siglo I. Así estaba la iglesia en el siglo I, la iglesia que estaba en el Asia Menor. Ahora, esa también es una radiografía de la iglesia de hoy en todo el mundo. Nosotros dentro de la iglesia tenemos personas que han dejado su primer amor. Tenemos personas que están bajo persecución en el mundo. Tenemos personas que retienen la doctrina de Balaam, que son mundanos. Tenemos adulterio en muchas iglesias. Tenemos personas que se hacen llamar cristianos, pero están muertos espiritualmente. Tenemos personas que son fieles, pero tenemos personas también que son tibios, que tienen dualidad. Entonces podemos decir que este mensaje a las 7 iglesias aplican hoy perfectamente para la iglesia de este siglo XXI. Es un llamado que Dios le hace a la iglesia de este siglo XXI. Es un llamado que Dios nos hace a nosotros a ser fieles, a identificarnos con la iglesia de Filadelfia. Es cierto que no somos perfectos, pero nosotros estamos llamados a ser fieles. Ese es nuestro llamado. Voy a permitir un espacio de preguntas brevemente, y si hay algún aporte también pueden hacerlo. Pregunta, aportes, porque ahí terminamos las cosas que son. ¿Recuerdan que leímos Apocalipsis capítulo 19, 1:19? Escribe las cosas que has visto y las cosas que son. O sea, las cosas que son es el mensaje que se le estaba dando en ese momento a las 7 iglesias que estaban en el Asia Menor. Si no hay pregunta, entonces perfecto. Seguimos para ir culminando. En el capítulo 4, pasamos al capítulo 4. Recuerden que estamos haciendo una introducción del libro, no estamos viendo en detalle todos los elementos que tenemos ahí, solamente estamos haciendo un detalle. Entonces, o una introducción. En el capítulo 4 nosotros vemos la adoración celestial. Ahí estamos. Juan está viendo, ya Juan no está mirando, Juan ya no está mirando para la tierra. Ya Juan aquí está mirando hacia el cielo. En el capítulo 4, versículo, si alguien puede leer el 4 y el 17. Juan está en el cielo y está mirando ese trono en el cielo, un evento de adoración extraordinario que él no puede describir, que está pasando allí en el trono de Dios. Ya a partir del capítulo 4 son las cosas, ¿verdad? Las cosas que... Ok, vimos las cosas que pasaron, las cosas que son, y a partir del capítulo 4 vamos a ver las que van a pasar, la futura, ¿verdad? Ahora, recuerden que hay muchas escuelas con relación a si la iglesia va a pasar la gran tribulación o no. Hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que no. Los que dicen que sí ubican el rapto. Yo no estoy, hoy vamos a hablar desde el punto de vista de lo que dicen que sí, pero tenemos muchas otras escuelas que pudiéramos también estudiarlas. Entonces, los que se ubican en que la iglesia se va antes de la gran tribulación, entonces están ubicados, ese evento sucede entre el capítulo 3 y entre el capítulo 4. Entre esos dos, entre ese espacio que se da, entonces ahí es donde sucede el rapto de la iglesia. Luego del rapto, entonces sucede todo lo que va a suceder a partir, ¿verdad?, de ese momento. Vamos a ver qué dice el versículo 4 del capítulo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ajá, ahí tenemos el versículo 17 ahora. 7. Sí, no, estamos en el 4. Capítulo 4, seguimos, 4, 17. Ah, ok, parece. El 7. El ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Ok, ahí nosotros tenemos el trono de Dios y alrededor del trono hay 24 tronos.
Y en los 24 tronos hay sentados 24, ¿qué? Ancianos, ¿verdad? Y también hay 4 seres vivientes, ¿verdad? La mayoría de las personas piensan que estos 4 seres vivientes representan los 4 evangelios. Algunos piensan que representan la creación porque uno tiene rostro de un búfalo, de un buey, otro tiene rostro, forma de águila, otro tiene forma de hombre, y el otro tiene forma ¿de qué? De león. Entonces pudiéramos decir que entre los animales salvajes, el león es el rey de la selva, el más fuerte. Entre los animales domésticos, el búfalo es el más fuerte. Entre las aves, el águila es la reina de las aves. Y entre la creación humana, el hombre sigue siendo entonces el rey de la creación, ahí incluyendo la mujer también, ¿verdad? Entonces, pudiéramos decir, la mayoría de los eruditos se ponen de acuerdo que esta adoración de estos 4 seres vivientes, que son 4 querubines, ¿verdad?, representa la adoración de toda la creación al que está sentado en el trono. Eso es una adoración extraordinaria que Juan está viendo ahí y él no tiene palabra para describir. Los 24 ancianos, entonces, la mayoría de los eruditos se ponen de acuerdo que son las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, que significa los redimidos o la iglesia del Señor. Los redimidos del Señor desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que están en representación de la iglesia adorando al que está sentado en el trono. Claro, porque estamos, esas figuras que estamos viendo ahí son de manera simbólica, pero no quiere decir que el símbolo no represente que no se esté adorando. O sea, ahí hay una adoración celestial y una adoración terrenal. Para los que creen que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, ¿verdad? Cuando yo digo para los que creen, no es que no creo, sino que estoy hablando desde un punto de vista general. Entonces, la iglesia es ese grupo de personas que ya está en el cielo adorando a Dios. En el capítulo 4 está ahí adorando al Señor y están esos 4 seres vivientes que representan la misma creación, toda la creación adorando el nombre de Dios. Entonces ahí tenemos esa adoración celestial. Usted puede leer ese capítulo más detallado porque no tenemos tiempo para hacerlo. Esa adoración, eso es extraordinario, como Juan empieza a describir con palabras que él conocía. Y usted se da cuenta que a veces uno quiere darle un rostro a Dios y decirle, Dios es un hombre, o Dios es esto, Dios es aquello. Juan no encuentra una forma para describir el que está sentado en el trono, porque Dios no es un hombre, Dios no es un ser humano, Dios está por encima de todo lo que es creado. O sea, Dios no se iguala a nada creado y no hay palabra para describir la magnificencia, lo extraordinario del que está sentado en el trono. Aleluya. Y nosotros vamos a estar ahí alrededor del trono adorando. Eso no puede entenderse humanamente y aquí con lógica humana. Eso hay que vivirlo. Hay cosas que nosotros estamos en un tiempo limitado. Hasta que no pasemos a ese tiempo de la eternidad, no vamos a entender lo que significa ese tiempo de adoración. Cerramos el capítulo 4 y vemos el capítulo 5. El capítulo 5 tiene que ver, ¿verdad? Esa persona que está, hay alguien sentado en el trono allí. Entonces, mientras que en el capítulo 4 lo que llamaba la atención, ¿qué era? El trono extraordinario que había allí. Ahora aquí en el capítulo 5, lo que llama la atención es un libro que hay en la mano de alguien que estaba sentado. Del que está sentado en el trono, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué dice Apocalipsis, capítulo 5, versículo 1 al 2. O 1 al 6, rapidito. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte. Ok, detente ahí, sellado con 7 sellos, para hacer un poco de contexto. Antes, en el Imperio Romano, cuando mandaba un escrito a un
diríamos, por ejemplo, aquí estaba la sede en Jerusalén, estaba Pilato ahí en Jerusalén, Pilato gobernaba en Jerusalén. Entonces, Pilato necesitaba mandar un comunicado a otra región. Él agarraba y escribía todo y sellaba, le ponía un sello de cera. Se le ponía un cordón, se amarraba eso en un rollo, ¿verdad? Entonces se le ponía una marca de cera. Eso era para que no lo abriera solamente. No era que no se podía abrir, era que si alguien lo abría, entonces se iban a dar cuenta que lo abrieron. Entonces, ese libro que está viendo aquí no es un libro literal así, no es un libro así. Es un rollo que tenía 7 sellos. Y cada uno de esos sellos tenían un contenido, ¿verdad? Y ese contenido dice que nadie podía abrir ni mirar el libro, ni de desatar su sello. Nadie podía hacerlo. Juan lloraba porque Juan quería saber lo que estaba en el libro, qué contenían esos sellos. Para nosotros ese contexto como que no es tan contextualiza tanto con nosotros, pero Juan entendía que cuando algo tenía 7 sellos era porque era extraordinariamente importante, porque normalmente esos escritos tenían un sello. Cuando habían 7 sellos, eso era debido a muerte. De vida o muerte. Y llora amargamente porque no hay quien pueda abrir el libro ni desatar su sello. Cuando era enviado a una persona en específico. O sea, y esa persona era la responsable de hacerlo. Y la situación de Juan en ese momento es que él ve que tiene 7 sellos, pero que no ve la persona que es digno de abrirlo. Cuando el rey mandaba el mensaje, a lo mejor lo mandaba a un príncipe, ¿verdad que sí? Y todo el mundo sabía que el príncipe era el que tenía que abrir ese sello, ¿verdad que sí? O abrirlo, ¿verdad? Pero en esta ocasión, Juan no está viendo a alguien que pueda hacerlo. Y este tiene 7 sellos y no hay quien lo hace. Y por eso es la desesperación, porque no hay quien puede ser digno de hacerlo hasta que aparece Jesús. Así es. No había nadie digno de abrir el libro ni de desatar su sello, ni siquiera mirarlo. Entonces, dice la Biblia que Juan lloraba porque él quería ver qué había ahí. A lo mejor digo, bueno, pues ya todo se terminó aquí. Recuerden que la iglesia, ¿cómo se encontraba en ese momento? Estaba gozándose, alegre, estaba cogiendo lo suave en un resort. ¿Cómo se encontraba la iglesia en ese momento? En persecución. Estaban siendo matados los cristianos por el imperio romano. Las mujeres estaban siendo embarazadas, estaban siendo pasadas con lanza, estaban siendo tirados al circo romano, estaban siendo metidos en la hoguera, estaban siendo crucificados. Le cortaban la cabeza, lo aserraban, lo amarraban pierna con pierna y le daban a un caballo para allá y a otro para acá y los rajaban por la mitad. Esa era la iglesia del Señor que se encontraba pasando por momentos difíciles. Y el libro de Apocalipsis se escribe como una respuesta. Y Juan dice, pero si todo se queda aquí, si hasta aquí se queda todo, yo necesito saber qué pasa porque el libro, aparte de que son un mensaje para el fin de los tiempos, era un mensaje de consuelo para la iglesia, porque aunque hay muchas cosas crudas y difíciles, al final nosotros terminamos, la historia termina bien. La historia culmina bien. Entonces, eso es lo que podemos ver aquí, y dice que no había nadie digno de tomar el libro y de desatar su sello, ni siquiera de mirarlo. Pero dice que en medio, ¿verdad?, de los seres vivientes, en medio de los 24 ancianos, entonces aparece un personaje como inmolado, un cordero como inmolado. Y algo como inmolado lo que alude aquí es que había sido degollado, había sido sacrificado no hacía mucho tiempo. Eso quiere decir que de alguna manera Jesucristo está en la presencia del Padre representando ese sacrificio que Él hizo por nosotros. La Biblia no lo dice literalmente, pero yo estoy seguro, yo puedo imaginarme, ¿verdad?, que las manos de Jesús todavía están las marcas ahí. Y cada vez que Él tiene que interceder por nosotros, cuando cometemos algún error, cuando pecamos, cuando fallamos, cada vez que nosotros cometemos nuestra metida de pata, Él enseña sus manos y dice, yo morí por Él. Él es redimido, ella es redimida. Y cada vez que el diablo nos acusa, porque el diablo nos acusa constantemente, entonces Cristo intercede por nosotros. Y ahí Él está como ese cordero, como inmolado.
¿verdad? Y aparece Jesús, quien es Jesús ahí, ese cordero, representa a Jesús, que sí era digno de tomar el libro y de desatar su sello. No había nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces, él toma el libro y empieza a hacer una serie de conteos regresivos de sellos que se van desatando en el libro. Él toma el libro en la mano, toma el rollo y empieza a desatar los sellos. Empieza a desatar los sellos. Todavía estamos, ¿verdad? En las cosas, aquí estamos, ¿verdad? En las cosas que van a suceder. O sea, esto que estamos hablando ahora, capítulo 6, no ha pasado aún. ¿Verdad? Entonces, rapidito. Ok. Bien. Entonces decía que, gracias, decía que este personaje, este caballo que sale, dice venciendo y para vencer, se le da autoridad. ¿Para qué? Para conquistar el mundo con diplomacia. En medio de una nación que se encuentra como, en medio de un mundo que se encuentra como, en crisis económica, ajá, crisis económica, crisis sanitaria, ¿verdad? De salud, ¿verdad? Entonces, en medio de todo un colapso en que se encuentra el mundo, aparece el Salvador del mundo. El Mesías lo van a llamar. Israel lo va a llamar el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Cristo. Lo van a llamar el Hijo de Dios, el Cristo, y van a hacer un pacto con él. Van a hacer un pacto. ¿Por qué? Porque ellos entienden que ese va a ser el que lo va a sacar a ellos de todo ese, de toda esta crisis en que nos encontramos hoy, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ahí tenemos el primer jinete, el primer caballo, con la representación del anticristo. Y a partir de ese momento, ¿qué empieza? A partir de ese momento, ¿qué empieza? El periodo de los 7 años de la gran tribulación. Aunque todavía el anticristo no está persiguiendo a la gente,
En el capítulo 12 de Apocalipsis, ustedes recuerdan que él va con una marca a sellar las personas para poder comprar y acceder a los servicios básicos. Número dos, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Número 2 tenemos el caballo, el siguiente caballo, y dice, cuando abrió el segundo sello, salió un caballo bermejo, eso es como rojizo, ¿verdad? Como rojizo, el caballo bermejo, rojizo, allí entonces sale, y dice que este caballo, ¿qué hacía? Quitar. Mientras que el otro tenía un arco sin flecha en son de paz, este entonces viene con una espada y viene a quitar la paz sobre la tierra. Entonces, dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, luego de ese periodo de paz que va a durar 3 años y medio en el inicio de la gran tribulación, entonces, pasados los 3 años y medio, sale el segundo jinete. ¿A qué? A desatar una guerra mundial de proporciones continentales. Guerra en todo el mundo, y la gente entonces va a decir, pero ven acá, pero este hombre no dije que tenía la paz tranquilo y que tenía todo en orden y ahora se desata la tercera guerra mundial. Eso representa ese siguiente jinete, que es el segundo sello. Recuerdan que estaba en el libro, que estaba escrito por dentro y por fuera, que lo tenía agarrado en la mano el que estaba en el trono y nadie podía ni siquiera verlo. Jesús está desatando los sellos. El siguiente caballo dice que cuando abrió el tercer sello, ¿qué pasó? Salió un caballo negro. Y ese caballo negro dice que tenía una balanza en las manos, ¿verdad? Una balanza en las manos. ¿Y qué decía? Vamos a ver, léanlo. Perfecto. Entonces ahí tenemos este caballo seguido de la guerra. ¿Qué viene? Hambre. Viene hambre. Para la gente acceder, un denario es el equivalente de un día de trabajo en Israel, en ese periodo en que se escribió eso, en ese contexto histórico. Entonces lo que quiere decir que la gente es como que va a sobrevivir, a tratar de trabajar solamente para sobrevivir, se va a estar muriendo de hambre, porque luego de una guerra mundial lo que viene es hambre, hambre por todos los lados. Entonces este jinete representa la gran hambruna que va a venir a este mundo. La gente, según los eruditos, ¿verdad? Los eruditos que se dedican a este estudio de estos temas escatológicos, dicen que la hambruna va a ser tan grande que la gente, las bestias, se van a comer la gente se va a comer persona con persona, se van a comer los animales que no son comibles, van a acabar con la vegetación, va a ser un hambre incalculable como nunca antes visto en la historia de la humanidad. Ajá. Ajá. Realmente, como tú dices, Sí. realmente es algo incalculable, ¿verdad? Sí. La crisis que habrá en aquel entonces. ¿Sabes que en Israel pasó una situación así? En el Antiguo Testamento habla de que hubo una situación que había un hambre tan grande que Ajá. incluso 2 madres se pusieron de acuerdo para comerse a su niño. Y que una dio el hijo y la otra después no quería el de ella. Sí. Y es tanto así que dice que se vendía la cabeza de un asno, incluso se vendía el estiércol de la paloma para comerse. O sea, de ahí por lo menos uno puede, o sea, eso yo me imagino que tampoco se asemeja, pero para que uno tenga una idea, cuando se vendía, o sea, el estiércol se refiere a las heces fecales, ¿verdad que sí? De la paloma. O sea, la hambruna que habrá en aquel entonces es algo Era totalmente extraordinario. impresionante. Sí. La nación de Samaria fue sitiada en ese entonces, ¿verdad? Y al ser sitiada la gente no podía ni salir, ni entrar, ¿verdad? Porque eso era una estrategia de guerra que se utilizaba, que el ejército enemigo rodeaba la ciudad para que nadie saliera ni entrar y se murieran de hambre y tuvieran que abrir la puerta. Entonces así mismo pasó, ellos no podían salir y se comían, es tan tal que ese evento que tú dices, o esa parte que tú dices, que 2 mujeres se pusieron de acuerdo, se comieron una de los hijos de un primer hijo. Y después al otro día se iban a comer el de la otra. Y la otra dijo, no, espérate, porque ya estaba llena, se habían comido el primero, se sintió con fuerza y escondió a su hijo. Y fue donde el rey le dijo, pero rey, mira, haznos justicia, porque nosotros acordamos primero nos comimos el hijo mío.
Y después hoy no íbamos a comer el de ella. Oiga eso. Justicia para ellos. Que busque su hijo para nosotros comérnoslo aquí. Señores, y eso ni siquiera se asemeja al nivel de hambruna que viene para este mundo. Todo eso la Biblia lo dice. La gente ignora eso, pero está escrito y así será. Entonces ese caballo negro representa eso. El quinto jinete dice que cuando abrió el cuarto sello, salió un caballo amarillo, pálido, ¿verdad? Un amarillo pálido ahí. ¿Qué representa? Representa pestilencia, muerte. Imagínense ustedes una guerra, una hambruna. ¿Qué es lo que va a venir de allá para acá? Bueno, van a venir pestilencia, va a venir muerte a causa de todos esos tipos de enfermedades, porque eso es lo que va a pasar. Todo tipo de virus, enfermedades, la gente muerta. Imagínense comiéndose los muertos que quedan por la guerra, comiendo animales, la gente comiéndose uno con otro. Esto parece como una película de terror, pero ni siquiera se asemeja a una película de terror. Entonces, eso representa ahí el cuarto jinete. El quinto jinete dice que cuando abrió, o no quinto jinete porque son solamente 4, cuando abrió el quinto sello, dice que vio bajo el altar las armas de los decapitados por causa del testimonio de Cristo. Allí estaban las personas que habían muerto por causa del testimonio de Cristo. Eso es verdad, refiriéndose a que Juan está viendo a un grupo de mártires que están clamando, pidiendo al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, tú venga la sangre de los que moran en la tierra? O sea, queriendo decir, Señor, nosotros morimos por tu causa, te pedimos que tú nos vengue en este mundo. O sea, que haga venganza, que haga justicia. Y allí están los mártires o los que murieron por causa del testimonio de Cristo. Estamos ya terminando. Cuando abrió el sexto sello, hubo un desastre diríamos, cosmológico, cósmico, de proporciones cósmicas. Dice que hubo un gran terremoto, ¿verdad? Podemos leer ahí solamente. Sí. Entonces estamos en el sexto sello. Sí, puede hacer la pregunta. Con las personas que claman que vengan su muerte, ¿quiénes eran esas personas? Las personas. Esas personas que tú dices que murieron por causa del nombre de Dios, ¿quiénes eran esas personas? ¿Eran los apóstoles o eran las personas que después de la gran tribulación murieron por causa de la palabra de Dios? Ok, dependiendo, te lo voy a explicar de dos maneras porque hay dos interpretaciones, ¿verdad? Depende, si tú eres de la escuela que creen que va a pasar la gran tribulación, esas personas somos nosotros, que estamos allí clamando, ¿verdad? Clamando para que el Señor haga justicia, porque morimos decapitados, perseguidos, nos guardamos en Dios y preferimos morir antes que adorar la bestia o ponernos el sello. Eso es desde el punto de vista que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Desde el punto de vista que el rapto es antes de la gran tribulación, esos son todas las personas que están muriendo allí en el periodo de la gran tribulación. Estamos hablando de Israel y todas aquellas personas que prefirieron no ponerse el sello para servir a Dios. O sea, todo lo que quedaron, imagínate que alguien de aquí se quede y diga, yo me quedé y no voy a adorar a la bestia, yo prefiero morir por la causa de Cristo. Bueno, tú vas a morir y Juan, claro, eso lo ve en visión, que esas personas que mueren en ese periodo están clamando allí, pidiendo al Señor que los vengue y los resucite. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué dice? El Señor le da vestidura blanca y le dice que esperen un poco de tiempo hasta que se cumpla el número de su consiervo. O sea, lo que habían de morir igual que ellos en ese periodo de gran tribulación. Ese tiempo se cumple y son resucitados en el capítulo 20 de Apocalipsis, cuando ya todos los que mueren en la gran tribulación mueren, ¿verdad? O valga la redundancia, y son resucitados en el capítulo 20, y quizá lo vamos a ver más adelante. No sé si enredé más o aclaré. Ok. Entonces, tenemos ahí el sexto sello, no lo vamos a ver en detalle, que es tenemos ahí un desastre cósmico, un gran terremoto. Y el séptimo sello, entonces, es el anuncio de los próximos juicios que vienen. O sea, vienen ahora otros juicios que no vamos a ver hoy, que son las trompetas.
Dice que 7 ángeles están preparados. Si usted cree que lo que vimos ahora es grande, es horrendo, bueno, pues usted todavía no ha visto nada. Porque lo que viene después de ahí es que sí es grande, ¿verdad? Porque entonces vienen, esto es como un caramelo. Los sellos que se están desatando aquí solamente son como un pequeño caramelo de lo que es realmente principio de dolores, en este sentido, ¿verdad? Porque lo que viene después de ahí es grande. Y si las trompetas son fuertes, las copas, las 7 copas son las que son fuertes. Así que en términos general, pudiéramos decir que el libro de Apocalipsis, aunque tiene muchos eventos que aparentan horrendos, la iglesia del Señor es un mensaje de esperanza para la iglesia del Señor. Y todo lo que la Biblia dice se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Como se cumplió en el principio, seguirá cumpliéndose. Y todo lo que está escrito, las cosas que han sucedido, las que son y las que serán, se seguirán cumpliendo. ¿Qué nos resta a nosotros? Bueno, mantenernos fieles. Ser como la iglesia, ¿recuerda la iglesia fiel? Ser como Filadelfia, la iglesia fiel, mantenernos fiel porque Cristo viene, ¿verdad? Así que yo no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, pero de mi parte hemos terminado hasta aquí. Perfecto, entonces hemos terminado, no sé si hay preguntas o alguna aportación que alguien quiera hacerla. De mi parte hemos terminado. Hoy nos extendimos más porque estábamos haciendo realmente la introducción para que viéramos como ese contexto, eso después quizás lo vamos a ver más en detalle. Así que el Señor le bendiga y yo espero que esta clase que hemos estudiado nos sirva a nosotros para mantenernos fieles. Que el Señor nos ayude a mantenernos fieles. Yo voy a orar por las personas que están mirando la clase quizás de aquel lado y los que están aquí. Señor, yo te doy gracias por este tiempo que hemos estudiado tu palabra. Gracias, Señor, porque por tu misericordia nosotros podemos estar aquí, podemos adorarte, podemos exaltar tu nombre. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, Padre Celestial. Nosotros no somos perfectos, ninguno de los que estamos aquí, pero queremos ser hallados fiel, Señor. Y eso lo hará tú, Dios mío, en nosotros. Tú nos ayudarás. Tú eres nuestra ayuda. Tu palabra dice que apartado de ti nada podemos hacer. Yo te presento a cada persona que estuvo escuchando esta clase aquí y lo que la estuvieron escuchando por las redes sociales. Te pido, Dios mío, que tú toques su corazón, que tu palabra haya creado una transformación en sus corazones y motive el deseo de buscarte y de creer en tu palabra, en lo que tú has dicho, en las cosas que sucederán y las cosas que están sucediendo. Porque lo que estamos viviendo hoy, Señor, es sencillamente un principio de dolores de lo que se aproxima en este mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga a todos. Ajá. Ah, sí.